¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de clases y hoy les tendremos el siguiente tema. Dentro del mismo análisis de líneas de transmisión tenemos además el análisis de los modos de propagación de las ondas electromagnéticas en los conductores. Y para ello, ya lo hemos visto en clases anteriores, el primer modo de propagación con el que las ondas atraviesan una línea de transmisión es el modo fundamental TEM. Fundamental porque es el primero que aparece en la mayoría de conductores. Y por otro lado TEM porque se trata de transversal electromagnético. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la clase. El objetivo de esta asignatura, el objetivo de esta clase es describir la naturaleza de la onda electromagnética. Recuerden que desde mi punto de vista lo más importante es entender la física que viene por detrás de las ecuaciones más que las ecuaciones. Eh, Nuevamente, como en todas las clases, les sugiero que realmente si necesitan en algún momento las ecuaciones, pues tienen internet para todo ello. Por lo tanto, no es necesario aprenderse de memoria esas expresiones, pero sí por lo menos darle sentido y saber de qué se trata cada una. ¿Ok? El siguiente objetivo es comprender el concepto de campo. Entonces, de la misma situación, este concepto es bastante utilizado dentro del área de telecomunicaciones y sobre todo desde el semestre anterior, desde la asignatura de electrónica de radiofrecuencia, lo hemos visto como un aspecto muy importante y ahora en esta asignatura, perdón, es mucho más importante todavía porque es la base de el funcionamiento de las antenas, que son las que veremos en lo posterior. Y asimismo tenemos otro concepto más, o es necesario que podamos entender los fenómenos que se producen en el modo fundamental TEM. Dicho esto, vamos a empezar con la teoría clásica del campo, ¿correcto? La teoría, bueno, tenemos dos teorías de campo, es decir, tenemos dos formas de concebir el concepto de campo. La teoría clásica es aquella que siempre se ha utilizado y sobre todo ayuda al entendimiento de los fenómenos que se producen en esta asignatura. Asimismo tenemos otra teoría que es la teoría cuántica del campo. En cambio, esa teoría pone en práctica cuando ustedes están tratando otras asignaturas o cuando traten otras asignaturas posteriores, como por ejemplo comunicaciones ópticas, ¿sí? Cuando estamos tratando con luz óptica. Entonces, de acuerdo a ello, sin embargo, vamos a ver un poquito de los conceptos también, ya que eso pretende esta clase. Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo entendemos el campo, ¿sí? Las ondas están muy relacionadas con el concepto de campo, aunque no lo entendemos completamente estos dos conceptos, por eso es que vamos a profundizarlos. Entonces, si nos fijamos en la primera figura, tenemos ondas que se propagan por el agua, ¿correcto? En la segunda figura tenemos ondas que se propagan por el aire. Es muy importante entender estas dos formas de propagación y estas dos formas de onda para poder entender lo siguiente. Entonces, ¿cómo las entendemos? Primero que todo, si se fijan en la primera gráfica, eh, posiblemente les haya pasado, ¿no? Que cuando están ustedes en la playa, eh, existe una cierta profundidad a la cual usted debe llegar y si sobrepasa de esa profundidad el agua le empieza a jalar hacia adentro y sucede aparte del problema, sucede también lo siguiente, es decir, ¿por qué cuando usted está ya dentro del agua, no sé, quienes sepan nadar o quienes hayan intentado nadar, pues
Cuando usted está dentro del agua y quiere movilizarse regresando a la orilla, no lo puede hacer. Aunque usted ve que vienen olas que intentan, que según la lógica normal, diríamos que deberían empujarles hacia la orilla. Sin embargo, esto no sucede. Usted se mantiene en ese punto mientras usted no haga nada. Incluso en muchas ocasiones tiende una fuerza hacia adentro que le jala. ¿Correcto? Bien, fuera dejándole de un lado esta fuerza, porque esa fuerza solamente se debe a a la fuerza que provoca el agua cuando choca en la orilla, y por eso regresa una fuerza hacia atrás. Imaginemos que no estamos en la orilla, imaginemos que estamos en una parte muy adentro del mar. En esos aspectos, usted nunca va a ser empujado ni atraído. Usted donde se encuentre se mantiene, ¿sí? Aunque usted, como le indico, puede visualizar olas que teóricamente debieran empujarle y no lo hacen. Entonces, ¿qué son estas ondas? ¿Qué son estas olas? ¿Cómo es que usted no se mueve? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son las olas en ese caso? ¿Ok? Lo mismo o algo similar o el mismo problema, un problema parecido tenemos en la segunda gráfica con el aire. La situación es la misma. Lo que usted provoca con su boca llega al oído de otra persona que esté cerca, porque las ondas que producen la voz llega hacia allá. Pero ¿cómo sucede esto? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría cuando usted se encuentra en el espacio vacío? En el espacio vacío usted no puede escuchar nada, porque no existe un medio por el cual viajen las ondas para que llegue hacia el oído de otra persona. Entonces, hasta aquí podemos ver, por ejemplo, que las ondas necesitan un medio para poder viajar y para poder transmitirse, ¿sí? En el primer caso es el agua o cualquier líquido. En cualquier líquido, mientras menos viscoso sea, mayor facilidad de tener la onda, tiene la onda para movilizarse, para propagarse. Con la onda acústica sucede lo mismo. Mientras mientras menos denso sea el medio por el que viaja la onda de sonido, más rápido viajará o más facilidades tendrá de que se propague, ¿correcto? Y es por eso que cuando usted se encuentra en un lugar cerrado, si el lugar cerrado o el medio en el cual usted está encerrado tiene una densidad bastante grande, las ondas no se propagan, ¿correcto? Y hacia la parte afuera no va a escuchar ningún sonido. Y ese mismo es el principio que se utilizan, por ejemplo, en las casas para que se pueda aislar el ruido de un cuarto hacia el otro. Bien, en el tercer caso, que ya nos va a ayudar a comprender un poquito más, tenemos una visualización mucho más sencilla del fenómeno, ¿sí? En los dos medios anteriores, en los dos procedimientos anteriores, se visualiza este comportamiento. A esto se le llama péndulo de Newton. ¿Qué es el péndulo de Newton? Vamos a visualizar un poquito un video para que nosotros podamos entenderle a mayor profundidad. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Simplemente vamos a visualizar el movimiento, ¿correcto? Fíjense, por favor. Enormes y están colgadas directamente del techo, pero para la explicación nos vale pues de manera idéntica. Bueno, vamos a mirar su funcionamiento. Primero cogemos una bolita, la vamos a dejar caer y vamos a ver qué es lo que sucede. Casi todos por intuición ya lo sabemos, pero por si es caso os podéis reunir en grupo, lanzar ideas y después seguís viendo el vídeo. Bueno, pues si la dejamos caer, vemos cómo cae una bolita y se mueve otra del extremo. Poco a poco se van parando por el rozamiento entre ellas
pero ese es el funcionamiento. Bueno, Bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Hasta ahí el pequeño experimento. Es decir, fíjense cómo cuando se toma una de las bolitas de los extremos y se lo suelta, las bolas que están de intermedio no se mueven en ningún caso. Y el, la fuerza con la cual cae llega a la bolita del otro extremo y ella es la que se mueve. Es decir, la energía que tiene la bolita inicial se transmite a través de cada una de las bolitas intermedias hasta llegar a la otra bolita. Solamente se mueve la bolita del otro extremo porque tiene facilidad de movimiento hacia su parte externa. Las bolas del centro no tienen movimiento precisamente por esa situación, porque no tienen facilidad de movimiento hacia sus partes exteriores. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí visualizar? Pues que en los dos momentos anteriores en los cuales el medio les permitía mantenerse en un mismo lugar, ellos no se mueven. Entonces, la fuerza o la potencia con la cual salen disparadas las partículas que están cerca de la fuente de las ondas, en el primer caso, en donde cae el material, es la fuente de las ondas del agua. En el segundo caso es la boca, la fuente de la energía. Salen con una cierta potencia y simplemente golpean una a una cada una de las partículas que se encuentran a su lado hasta que llegue al extremo donde tienen posibilidad de moverse. Por eso es que en el caso del mar, por ejemplo, en el caso del agua, esperan a que lleguen a la orilla para que ellas puedan moverse. Y eso hace que lleguen, choquen hasta la orilla y luego con la misma fuerza retornen. ¿Sí? En el segundo caso es similar todavía. Es lo mismo. Con las primeras partículas salen con la potencia de la voz y una a una son chocadas hasta que llegue al oído de la persona que está al otro lado. Esas bolitas obviamente no tienen un lugar vacío, tienen un lugar en el que llegan al tímpano del oído de la otra persona y ese tímpano responde con la misma intensidad, o mejor dicho, perdón, responde con el mismo comportamiento, y por eso el tímpano es una especie de martillito que empieza a vibrar en otras partes del oído y produce el sonido que nosotros escuchamos, es decir, nosotros interpretamos ese sonido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando, en el primer caso, cuando el mar es infinito? ¿Quién va es decir, hasta dónde se va a propagar esa onda? Pues realmente la propagación es infinita. Lo mismo en el segundo caso, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿por qué finaliza? ¿Por qué si se supone que es infinita, usted no puede escuchar la voz de un compañero que se encuentra a 10 kilómetros? Pues porque a medida que se propaga por el medio, tiene que ir disminuyendo su potencia porque se va disipando la potencia hacia los elementos más exteriores. Entonces, como estamos hablando, por ejemplo, en los dos primeros casos, de un ambiente tridimensional, usted tiene 1 millón de direcciones hacia los cuales se puede propagar la onda electromagnética, la onda de sonido o la onda del mar, ¿correcto? Y por lo tanto, en todas las direcciones se separa esa potencia que salió desde la fuente y en algún momento pues se va a disipar la suficiente cantidad de potencia como para que en algún momento se pierda, ¿sí? Eso sucede en esta teoría. Entonces, por lo tanto, necesitamos saber
¿Qué es campo? ¿Sí? El campo es el medio, este sería el concepto, es el medio por el cual se propagan las ondas electromagnéticas, perdón, las ondas de manera general, ¿correcto? Obviamente, cuando hablamos de campo electromagnético, entonces sería el medio por el cual se propaga las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el campo es un medio que debe permitirme llevar la interacción, la potencia, la energía de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, como acabamos de ver, las ondas acústicas en el espacio vacío no se va a poder visualizar, no se va a poder escuchar, porque no existen partículas intermedias por donde deban viajar, deba viajar la potencia o la energía que se encuentra saliendo de su boca, ¿correcto? Entonces necesitamos saber qué es onda adicionalmente, ¿sí? Ya dijimos cómo se comporta, o mejor dicho, necesitamos ver a profundidad cómo se comporta. Al parecer, en las gráficas anteriores, lo único que vemos es la forma física que puede producir, sobre todo en la primera opción. En el agua vemos que la forma es de una manera que tiene valles y además picos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos. Y de una manera general o de una manera similar, también sabemos que el sonido es algo similar, porque de lo contrario no sería una onda la que se propaga. Y lo mismo en el tercer caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comportan las ondas? Las ondas, si se fijan en nuestra primera gráfica, se comporta generando patrones de interferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el patrón de interferencia? Por ejemplo, si hablamos que estamos en el mar o estamos en un medio con una cantidad de líquido específica y tratamos de separar una cierta parte mediante una sección que tiene una pequeña abertura. La onda atraviesa por esa abertura y se propaga tal como vemos en la primera gráfica, ¿sí? En esta primera gráfica. Luego, si colocamos otra interferencia, pero en este caso con dos ranuras, entonces cada una de las ranuras va a permitir generar otro patrón de interferencias. Entonces, es muy importante aquí visualizar lo siguiente. Si la distancia que tiene entre cada una de esas dos ranuras, fíjense en esta parte, en esta sección, si la distancia que las separa es eh, similar o es múltiplo o es igual al valor de la frecuencia de la onda que se está propagando, entonces el resultado, el patrón de interferencias, eh, resulta que las ondas se superponen y se suman entre sí. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando estamos hablando de ondas, estamos hablando de señales sinusoidales. Por eso es que nosotros las graficamos de esta manera. ¿Ok? Obviamente son mucho más complejas, pero la forma más simple es la onda sinusoidal. En la vida real no existen ondas puras, ¿no? Tenemos siempre ondas muy extrañas, ¿correcto? Pero el análisis más simple se lo puede hacer con una con una onda sinusoidal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta onda sinusoidal, como ustedes lo visualizan, tiene una cierta longitud de onda que corresponde con la frecuencia. Asimismo, la frecuencia corresponde con el periodo, es decir, el número de veces que oscila en una unidad de tiempo. Y asimismo tenemos amplitud, tenemos un valor máximo y un valor mínimo con el que oscila esta señal. Y bueno, aquí tenemos un nodo llamado nodo cuando la oscilación pasa por el eje de coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Esta señal, este patrón de interferencias inicial, este de aquí, el que estamos analizando, este de aquí.
Eh, Cuando la longitud de onda tiene alguna relación directa, es un múltiplo de la longitud de onda de la señal que está llegando a ese lugar, entonces van a sumarse las amplitudes y van a sumarse el patrón de interferencias. ¿Sí? Entonces se suman las amplitudes para cada uno de los puntos donde ustedes pueden visualizar eh, remarcados, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede si esa longitud de onda no coincide con la distancia de separación de las dos ranuras? Y eso lo podemos ver en la segunda gráfica, en la siguiente situación. ¿Qué sucede? Significa que la salida de estas nuevas señales de esas dos ranuras van a estar en desfasaje. Por lo tanto, significa que van a tener una interferencia negativa, es decir, van a restarse esos dos resultados, esas dos nuevas fuentes de onda, y por lo tanto, cuando se restan, tenemos un patrón de interferencias muy distinto. Tenemos pérdidas en la mayoría de casos, ¿correcto? Se anulan entre sí, y cuando estamos hablando, por ejemplo, en el agua, digamos que en el agua dejamos caer dos cuerpos en dos lugares distintos. Si se caen juntas, entonces se suman las ondas. Si cae una antes que la otra, entonces van a estar en desfasaje y por lo tanto van a interferir entre ellas y van a anularse entre sí, ¿correcto? Y aquí en este caso sucede lo mismo. Por lo tanto, todo tipo de onda se comporta de esa manera, ya sea onda acústica, onda del mar, no sé cómo se le llame, onda física quizás, y asimismo las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, ya tenemos un conocimiento adicional, ¿sí? Ahora bien, eh, no sé, a mí me ha surgido una duda, no sé si a ustedes también, ¿cómo es que esas ondas se pueden representar por esa gráfica sinusoidal? Bueno, físicamente lo podemos ver cuando estamos hablando de una onda física en el agua, ¿sí? Si se fijan, tiene una especie de aros que están sobrepuestos por sobre otros, y esos para nosotros representan los picos de la señal. Y asimismo tenemos los elementos más bajos que para nosotros son los valles de la señal, ¿correcto? De igual manera sucede con el, las ondas acústicas, y asimismo vemos con las ondas, en este caso de las bolitas, ¿no? En las bolitas, ¿dónde están esos valles y dónde están esos picos? Pues cuando los extremos están fuera de su lugar, tenemos un pico, y cuando se encuentra en el centro la cantidad de energía, todavía antes de llegar a la otra bolita, tenemos el valle. Y nuevamente, como el otro extremo vuelve otra vez a separarse, a desprenderse, tenemos otra vez otro pico, y sucesivamente tenemos ya la representación de la onda sinusoidal o cosinusoidal, que es similar, que es lo mismo. En las ondas electromagnéticas sucede igual, igualito tiene que suceder, ¿correcto? Entonces, ese mismo comportamiento es el que le provoca a usted, por ejemplo, por eso yo le había puesto esta gráfica, que las olas en el mar le atraen hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque deben fijarse, la superficie del mar es muy irregular, ¿sí? En algunos lugares tiene unas salidas, otras tiene otras entradas grandes, sucesivamente, ¿correcto? Así de irregular es el mar. Y por lo tanto, en dependencia de donde usted se encuentre, tendrá la mayor posibilidad de ser atraído que en otras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias las ondas que se generan se superponen y posiblemente generen mayor fuerza de atracción. Y por otro lado, las, eh, las que se anulan, pues simplemente llegan con menor intensidad a la orilla del mar, y no va a suceder mucho
en este caso, ¿no? El agua no le va a atraer hacia su interior. ¿Ok? Eso hasta donde conocemos. Aquí nos surge un problemita, y es que la teoría clásica del campo no explica cómo es que la luz se propaga, ¿correcto? Y con ello vamos a ver lo siguiente: ¿qué pasa con la luz en el vacío? La luz es una onda electromagnética. ¿Qué sucede con las ondas electromagnéticas? Veamos si podemos. Tengo preparado por ahora un pequeño videíto con el que se puede explicar ese procedimiento. El experimento se llama de la doble ranura, ¿no? Primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir,
u observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bien, entonces, regresando a nuestro análisis, fíjense, es muy importante estas dos últimas preguntas, ¿sí? ¿Es una onda? ¿De qué? Y además, ¿por dónde viaja? Acabamos de indicar que la teoría clásica nos dice que las ondas viajan por un medio que lo permita, ¿correcto? Por el campo. Entonces, en el primer tipo de onda, el campo es el agua. En el segundo tipo, el campo es el aire. Pero cuando estamos hablando de ondas, si las ondas, es decir, por dónde viajan las ondas, ¿correcto? Se puede hacer muchos experimentos para esto. Imagine que usted toma una caja vacía de vidrio, ¿correcto? Y elimina todo el aire que usted tiene ahí, saca por presión todo el aire que tiene e intenta hacer atravesar un haz de luz a través de él y lo va a atravesar, es decir, inclusive en el vacío la luz se propaga. Y precisamente es por eso que nosotros podemos visualizar, por ejemplo, las estrellas que se encuentran más lejanas de nuestro sol, de nuestra presencia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que la onda electromagnética no necesita de un medio? ¿Cuál es el medio que le permite a la onda electromagnética propagarse? ¿Sí? Eso es muy interesante porque realmente ahí viene el concepto de un nuevo concepto de campo. Dentro de la teoría cuántica, realmente es una teoría mucho más profunda que lo que hoy vamos a ver, tiene otros conceptos de campo, ¿correcto? Por eso es que el medio por el que se permite la propagación de la onda electromagnética, que en este caso es la luz, de la cual estamos hablando, también puede ser el vacío. Pero el vacío no lo estamos mirando desde el punto de vista de que no hay nada, sino que ahí viene el concepto de lo que Albert Einstein había indicado. El espacio es un medio y el espacio se conforma ya no de tres dimensiones, sino más bien de 4 dimensiones, ¿correcto? Es decir, el tiempo forma parte de un solo elemento del conjunto de dimensiones en el cual nosotros estamos trabajando. Y entonces ese medio que se conforma de 4 dimensiones es el que provoca o es el que es el medio por el cual atraviesa una onda electromagnética, ¿sí? Ahora, de esto nosotros podemos ver, bueno, aquí se fijaron, ¿no? Gráficamente es la explicación de esa de ese pequeño experimento de doble rendija, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos destacar de esto? Que una onda electromagnética puede propagarse por el vacío y es por eso que nosotros tenemos que estudiar en esta asignatura cómo es que la onda electromagnética que se encuentra en una línea de transmisión puede viajar hacia el exterior, ¿correcto? Ese es el principio por el cual nosotros estudiamos estas teorías inicialmente. Necesitamos llegar a eso y necesitamos saber por qué la onda electromagnética puede salir del medio y propagarse en el aire, ¿sí? Ahora, de esto es importante destacar que la luz ya está determinada
a una velocidad 2.9 kilómetros por segundo, ¿correcto? Entonces, esa es la velocidad que se propaga en el vacío. Pero cada vez que pasa a un medio distinto, cambia esa velocidad. Por ejemplo, cuando pasa del vacío al aire, el cambio es es mínimo, de manera que realmente cuando trabajamos en el área de antenas, tomando en cuenta el aire, podemos utilizar la misma velocidad que se propaga en el vacío, ¿correcto? Porque los cambios son muy mínimos, son muy pequeños. Pero cuando esta onda electromagnética pasa a otro medio, por ejemplo, si queremos hacerle atravesar por un cristal, entonces disminuye aún más esa velocidad, ¿correcto? Si la queremos hacer atravesar por un medio más denso todavía, cada vez que sea más densa el medio, entonces tendremos mayor disminución de la velocidad de la luz. Obviamente ese es el concepto con el cual nosotros vamos a trabajar, pero realmente la teoría dice, obviamente es una teoría, la teoría dice que la luz no cambia de velocidad nunca, ¿correcto? Sino que para que la velocidad de la luz sea medida con un valor distinto, quien cambia es el medio por el cual está atravesando, ¿sí? Obviamente eso solamente se verifica desde la teoría que denominó Albert Einstein como los principios que había estudiado. Ahorita se me fue el nombre, perdón. Pero bueno, Albert Einstein, todo lo que escribió se trataba sobre los cambios del medio cuando la luz viaja a través de dichos medios, ¿correcto? Bien, en ese caso, con lo que nos quedamos es precisamente eso. Cada medio por el cual atraviese un campo electromagnético, su velocidad va a cambiar, ¿sí? Y eso ya lo vimos en la clase anterior. Pueden revisar, por favor, que tenemos una ecuación de la propagación de la onda electromagnética en una línea de transmisión. Y fíjense como una última ecuación tenemos la velocidad a la cual se propaga. Y eso va a depender del medio por donde se encuentra. Por eso teníamos en esa ecuación las características de mu y epsilon, que significaban las constantes dieléctricas y las constantes magnéticas del material, ¿sí? Y es por eso que es muy importante conocer estas características. Con ello nosotros sabremos a qué velocidad estamos enviando una información específica por una onda electromagnética. ¿Ok? Bien. Entonces, sin embargo, vamos a recordarlo también, ya que la clase de hoy pues se refería al modo fundamental de propagación, que es el modo TEM. Transversal electromagnético. Ya vimos en la clase anterior por qué se denominaba transversal electromagnético. Sin embargo, es necesario indicar que se denomina de esta manera porque la dirección de propagación para nosotros, el eje Z, bueno, en esta gráfica se le coloca el eje X, pero en la mayoría de casos se considera al eje Z como el eje de propagación de la onda. Es decir, nosotros tendríamos aquí la dirección en la cual se encuentra distribuida la línea de transmisión, ¿sí? Por ahora todavía estamos en el análisis de las líneas de transmisiones y por lo tanto así estaría la línea de transmisión, y esa dirección es la misma dirección de propagación. Entonces se llama transversal electromagnético porque, si se fijan, esa dirección no la toma ni el campo eléctrico ni el campo magnético. Entonces, el campo magnético se encuentra transversal. Vamos a graficar nuevamente desde el punto de vista frontal. Digamos que lo estamos mirando así. Nosotros tenemos este puntito negro, de color negro, como el extremo del conductor. Y sabemos que la teoría nos dice que
aparece un campo magnético alrededor de sí, alrededor del conductor, ¿ok? Circulando de algún sentido, ¿no? El sentido de circulación dependerá de la dirección de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, para ello nosotros tenemos las típicas herramientas que nos han enseñado, la regla de la mano izquierda, la regla de la mano derecha y cosas similares, en las cuales nos indica cómo se propaga, cuál es la dirección de propagación tanto de la onda electromagnética y como la dirección del movimiento del campo magnético. Y asimismo, como este es transversal a la dirección de propagación, también tenemos un campo eléctrico que aparece saliendo como líneas de fuerza desde el centro hacia los exteriores. Y si se fijan, también es transversal a los dos elementos previos, es decir, es transversal a la propagación de la onda electromagnética y es transversal a la propagación o al movimiento del campo magnético, ¿correcto? Por eso es que entre sí son los tres elementos transversales y por eso se denomina transversal electromagnético. Aquí es necesario tomar en cuenta lo siguiente, que se le denomina modo fundamental porque es el primero que aparece o es la primera forma que encuentra una onda electromagnética de propagarse por un medio conductor. Existen muchas otras formas, muchos otros modos de propagación, pero dependerá de muchos factores, ¿correcto? Sobre todo es importante este aspecto que puede salir en la evaluación. El modo fundamental TEM cambia a los modos superiores simplemente en algunas circunstancias dependiendo de la frecuencia, es decir, si incrementamos el valor de la frecuencia desde la que apareció como el modo TEM, incrementamos la frecuencia, entonces aparecerán los modos superiores. ¿Cuáles son los modos superiores? Son el modo transversal eléctrico y el modo transversal magnético, ambos por separado. Es decir, en los modos superiores solo nos interesa cómo es el comportamiento del campo eléctrico respecto a la dirección de propagación o cómo se comporta el campo magnético respecto a la dirección de propagación. Si estamos analizando solamente el modo superior TE, transversal eléctrico, solamente nos interesa el movimiento o la forma en la cual se propaga el campo eléctrico, y el campo magnético puede moverse indistintamente y en muchas ocasiones se mueve de una manera impredecible y por eso es que no nos interesa ese análisis, ¿correcto? Entonces aquí es necesario indicar esa situación. Tenemos modo fundamental y modos superiores. ¿Cómo pasamos del modo fundamental a los superiores? Incrementando la frecuencia de la señal. Bien, entonces como aquello ya vimos, es decir, toda la forma en la cual se transmite el modo fundamental, ya lo tratamos en la clase anterior. Todo aquello era el análisis del modo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Simplemente verificar lo siguiente, ¿sí? Es decir, ahora nosotros queremos distinguir cuáles son las relaciones matemáticas que pueden incrementarse dentro del análisis del modo fundamental TEM, justo lo que acabamos de ver a continuación. Es decir, tenemos los valores de la frecuencia, es decir, el cambio de fase que tienen las señales, que lo tenemos por aquí. Tenemos una constante que ya nos va a ayudar a calcular otras características adicionales. ¿Y para qué nos sirve esos dos valores? Para esta expresión matemática. ¿Qué es lo que me está diciendo esa expresión? Me está indicando, esto es muy importante, por favor, me está indicando cuál es la relación que tiene la onda eléctrica o el campo eléctrico respecto al campo magnético. Y si se fijan, justo lo que acabamos de indicar,
depende de la frecuencia y además depende del material con el cual estemos trabajando. Depende por dónde se está moviendo esa onda, cuál es el medio que está soportándole la transmisión, la propagación de esa onda electromagnética. ¿Ok? Todo eso dependerá de cómo se mueva el campo eléctrico y asimismo el campo magnético. Y por otro lado, ¿qué es lo que además nos interesa? Que tenemos impedancias. Impedancias que aparecen en cada uno de los modos de transmisión. Entonces aquí nos interesa esta impedancia. Recuerden que la impedancia tiene una dependencia directa de la frecuencia, ¿correcto? Es decir, si usted toma, vamos a recordar, ¿no? La impedancia tiene una parte real que es resistiva más una parte imaginaria que es omega X. Esta X pudiera ser capacitivo y se reemplaza por una C, o pudiera ser inductivo y se reemplaza por una L, ¿correcto? Se le coloca como una X porque es de manera general y se le denomina reactiva, ¿sí? Acá tenemos una parte resistiva y acá tenemos una parte reactiva, ¿ok? Entonces, si se fijan, el valor de la impedancia va a cambiar si yo cambio el valor de la frecuencia, ¿sí? Pero asimismo va a variar en dependencia de cuánto varíe la parte real, que es la resistencia. Por lo tanto, no vamos a obtener impedancias iguales cuando trabajamos con una misma frecuencia, pero a longitudes de línea de transmisión distintas. Cada una tendrá su propio valor de impedancia. Asimismo, no vamos a tener el mismo valor de impedancia aunque trabajemos a una misma longitud de línea de transmisión, pero con distintas frecuencias. Cada una va a variar el valor de la impedancia que se pueda calcular. En este caso, si se fijan, ya tenemos al menos una relación entre campos. Y ustedes pueden ver aquí que la impedancia del primer modo, del modo fundamental, es la relación del campo eléctrico en el eje X respecto al campo magnético en el eje Y. Y eso será para nosotros el valor de la impedancia. De una manera mucho más sencilla, fíjense, tenemos por acá, ¿ok? Tenemos otras expresiones que nos pueden ayudar a encontrar de una manera más fácil. Sobre todo, esta es la que nos interesa. Si solamente hallamos la raíz de la constante magnética sobre la constante dieléctrica del material, ya nosotros tenemos una impedancia. Y obviamente esos valores van a depender también, son dependientes de la longitud, porque no todo elemento tiene la misma dimensión geométrica o tampoco tiene las mismas concentraciones de los elementos con los cuales se encuentran construidos a lo largo de la línea de transmisión. Sin embargo, es una gran aproximación el hecho de poder decir que simplemente las constantes son aquellas que me proporcionan el valor de la impedancia, ¿sí? Y por otro lado, si sabemos que esa impedancia va a proporcionarme, es decir, me proporciona la relación de los campos eléctricos y magnéticos, también podemos utilizar las otras componentes de los campos, ¿sí? Recuerden que el campo eléctrico tiene componentes X, Y y Z, y la componente magnética lo mismo, tiene componentes X, Y y Z. Por lo tanto, aquí tenemos una segunda relación de campos que nos permiten hallar la impedancia. Pero a la final sigue siendo el mismo resultado por donde usted lo quiera calcular, ¿sí? Bien, estos son los análisis que se pueden incrementar en el análisis general, pero tenemos aplicaciones específicas, por ejemplo en placas paralelas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos todas las ecuaciones que ya nos relacionan el trabajo
con la onda electromagnética en placas paralelas. Eso es todo, adicional obviamente al análisis previo que terminamos de hacer y al análisis de la clase anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Fíjense simplemente cómo calculamos nosotros cada uno de los campos ya en los tres ejes, ¿sí? Además, si el campo tiene componentes en X, Y y Z, entonces estamos hablando de vectores, es decir, tenemos que tratar siempre a los campos como vectores, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Simplemente en caso de que tengamos que analizar o encontrar resultados numéricos específicos, podríamos utilizar estas ecuaciones. ¿De dónde salen? Del análisis de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? que ya ustedes lo trataron en la asignatura de electromagnetismo. Ahí trataron de una manera mucho más profunda, ¿sí? Y es por eso que aquí solamente los resumimos los resultados nada más. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos entender? Miren, si se dan cuenta, nosotros lo que podemos visualizar es el resultado de los cálculos tanto del campo eléctrico como del campo magnético, ¿correcto? Y esas son las expresiones que tenemos que utilizar. Y además no tenemos más, es decir, cada uno de los valores que se encuentran ahí, cada una de las variables pueden ser medidas o pueden darnos de fábrica del material, o a su vez podemos calcularlas, y con ello nosotros ya tenemos los valores de los campos. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Encontrar o ver la manera como nosotros hallamos los valores de tensión e intensidad. Y obviamente ya lo tenemos aquí, las expresiones matemáticas que se resumió aquí nos permiten hallar esas tensiones, ¿sí? ¿Para qué nos permite o para qué necesitamos ello? Pues para trabajarlo como desde el punto de vista de circuitos. Recuerden que este análisis no es desde el punto de vista electromagnético, sino que se lo realiza desde el punto de vista de circuitos, desde el modelo de circuitos. Entonces necesitamos hallar las tensiones y las intensidades. ¿Y cómo es que nosotros hallamos? Aquí, fíjense aquí. El análisis es lo que nos interesa. La tensión simplemente es el valor que tiene en dependencia de la longitud a la cual estemos trabajando. Es decir, será cambiante en dependencia de la longitud, ¿sí? Y si se fijan, tiene un exponente negativo. Eso significa que cada vez tendremos menor tensión a medida que se mueve por la línea de transmisión. Y algo similar podemos visualizar en esta parte de acá abajo con la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que nos dice? Lo mismo, tenemos valores, los primeros valores son constantes o son valores que podemos encontrarlo, pero ¿qué nos interesa? El exponente de el valor complejo epsilon, que lo que nos está diciendo es que a medida que se aleja, disminuye o se disipa, se atenúa el valor de la intensidad de corriente. ¿Para qué nos sirve eso? Para regresar anteriormente. Miren acá, los campos eléctricos y campos magnéticos tienen el mismo comportamiento. Tienen un exponente negativo que dependerá de z, y z para nosotros es la dirección de propagación, ¿sí? Entonces, mientras más se propague, más distancia tenga de propagación, mayor atenuación va a tener. Y asimismo, si se fijan, nosotros tenemos la constante n siempre molestando por ahí, ¿sí? Esa constante n, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está indicando es que, si se fijan acá, que también dependerá de los valores que nos proporciona el material. Es decir, asimismo, la propagación depende de cuánto me permita el medio propagar. Nuevamente, a ver, vamos a aclarar aquí. La constante magnética, que es mu, significa o nos indica la facilidad con la que un material permite que se propague a través de ella una onda electromagnética.
y la constante dieléctrica, que es epsilon mayúscula, nos indica el grado de facilidad que tiene un material o un medio para transmitir el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, N lo que nos está diciendo es la posibilidad que tiene un material para transmitir una onda electromagnética, así de simple y de rápido, ¿ok? Y por otro lado, pues tenemos el valor de la impedancia característica. Nuevamente tenemos lo mismo, la misma relación con las constantes dieléctricas y magnéticas, la distancia o la longitud que tenga este material y el ancho, ¿correcto? Perdón, la separación de las dos placas paralelas y el ancho. Aquí tenemos nuestro simbolito D y el ancho, lo podemos ver acá, ¿correcto? Entonces todo dependerá de las dimensiones geométricas de las placas paralelas y del material con cual estén hechos estas placas paralelas, ¿correcto? De eso va a depender la impedancia característica. Y asimismo, ¿cuál es la velocidad a la cual se puede propagar una onda electromagnética en las placas paralelas? Pues va a depender de los mismos materiales, ¿ok? Todo dependerá de qué está hecha esa línea de transmisión de placas paralelas. Asimismo, como un caso especial, tenemos los cables de geometría cilíndrica. En este caso, el cable coaxial, que es uno de los elementos más sencillos y más utilizados. Para este análisis tiene la misma validez todo el análisis hecho previamente y en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Esto de aquí, que la distribución de campo, la distribución del campo alrededor del cable conductor dependerá de sus dimensiones. Si se fijan, aquí solamente depende de la variable B y de la variable A, obviamente también de la variable ρ. ¿Dónde se encuentran esas variables? Fíjense, tenemos en la gráfica. A es la longitud que tiene, es el radio del elemento conductor. B, sin tomar en cuenta el aislante, ¿no? B, en cambio, es la longitud o el radio que tiene el elemento conductor sumado o tomado en cuenta también el aislante, ¿correcto? Y por otro lado, ρ significa o es la distancia a la cual nosotros queremos hallar el valor del campo. Entonces va a tomar cualquier valor. Usted puede querer calcular el campo a 2 centímetros fuera del centro del conductor, puede querer calcular a medio centímetro, a 1 metro o lo que sea. Ese valor va a corresponder a ρ. Y por otro lado, ¿de quién más depende? De la tensión que nosotros le coloquemos a ese cable. Entonces, eso es lo que nos interesa saber y conocer, ¿sí? Esto es muy importante. Recordando que la tensión que necesitamos o que le proporcionamos al cable conductor será medida referente al punto externo de el conductor, ¿correcto? Es decir, aquí tenemos una tensión cero. Para nosotros es la tensión de referencia, es decir, lo que siempre hemos denominado tierra, pero acuérdense, la variable tierra se le utiliza en electrónica de baja frecuencia. Aquí también, pero con conceptos un poquito distintos. Tierra generalmente para nosotros es el punto 0 voltios mediante el cual se pueden medir el resto de tensiones. Entonces, en este caso, 5 voltios, por ejemplo, van a valer 5 voltios totales. Por lo tanto, es decir, si desde 0 contabilizamos la tensión, 5 voltios estará a 5 voltios. Pero en telecomunicaciones, por ejemplo, si yo envío una señal de 5 voltios, pudiera ser medida ya sea entre dos distintos valores diferentes a los mencionados. Por ejemplo, por un lado,
puede ir una tensión de 15 voltios y por otro puede ir una tensión de 20 voltios. ¿De cuánto es la señal? De 5 voltios. ¿Correcto? Entonces, aquí es necesario indicar que el punto de medida, el punto de referencia de la medida de la tensión que se le envía por el cable conductor es el punto externo del el conductor, del cable coaxial. ¿Ok? Entonces, el cable coaxial siempre tiene un recubrimiento y ese recubrimiento será el punto de referencia de las medidas. Bien, antes de terminar, me gustaría que se visualice la, eh, la aplicación del concepto cuántico de campo electromagnético, ¿sí? Acá era un poquito raro, es decir, recuerden qué es lo que decía la teoría clásica, la teoría cuántica del campo electromagnético. Y al parecer es algo raro, ¿no? Que se comporte como una onda la luz que se comporte de dos maneras, como partículas y como una onda electromagnética, ¿correcto? Es muy raro, pero es cierto, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación en el siguiente eh, pequeño video. Por favor, pónganle atención el experimento. Fíjense como la luz solamente hace un punto al otro extremo, pero cuando le hace atravesar dos ranuras, fíjense cómo se puede visualizar un patrón de interferencias como si fuera una onda. Y realmente es una onda, es decir, realmente se comporta como partícula y como onda electromagnética. La luz es un caso especial dentro de el comportamiento de los cuerpos en la vida real. Entonces, con ello, espero que se les haya quedado dudas, preguntas, espero que tengan no sé, esa chispa que alguna vez la tuve para poder estudiar esta carrera, ¿sí? Es decir, hay que tenerle gusto a la carrera para que se pueda aprender de mejor manera, ¿correcto? Entonces, para terminar, necesitamos realizar un repaso final contestando a las preguntas propuestas. Por favor, le pido tómese un tiempito, lea cada una de las preguntas, revise lo explicado, si desea puede regresar al video una y otra vez, pero conteste por favor esas preguntas, ¿sí? Yo les habilitaré en el entorno virtual para que ustedes puedan subir esta tarea, ¿correcto?
Entonces, y de otra manera, si no quieren revisar otra vez el video, también tienen videos adicionales en la sección de enlaces y documentos, y además tienen el internet abierto. Pueden encontrar cualquier información en internet. Por eso es que yo les había dicho, lo que me interesa es el concepto más que el procedimiento matemático. ¿Ok? El procedimiento matemático lo pueden encontrar en la bibliografía que se dejó en la plataforma. Ahí lo tienen indicado, incluso el lugar donde van a encontrar, para que no pierdan tiempo buscando la información necesaria. Entonces, una vez que hayan leído, una vez que hayan respondido, por favor vayan a realizar la tarea completa. ¿Cuál es la tarea en este caso? Pues se propone al menos 2 actividades y la evaluación. La primera actividad, como les había indicado, ir a la sección de enlaces y documentos para poder revisar con mayor profundidad estos temas, o mejor dicho, de una manera mucho más didáctica. A la final son los mismos temas, pero con una didáctica un poquito más explicativa. Y por otro lado, se propone realizar una simulación utilizando MATLAB u Octave, que es lo mismo, es el mismo programa, solo que Octave es un lenguaje libre y MATLAB es pagado, ¿correcto? Entonces el lenguaje de programación es el mismo y pueden realizar la simulación de cualquiera de los temas vistos en esta clase, y sin importar de la clase anterior también pudieran realizarlo, ¿correcto? ¿Qué es lo que me interesa? Que así como vimos en alguno de los videos, que se explique el comportamiento, es decir, gráficamente quiero que se explique el comportamiento de las ecuaciones matemáticas propuestas ahí. Por ejemplo, me gustaría visualizar con las expresiones matemáticas cómo es que se encuentra el campo magnético en un conductor, así de simple. Otro tema pudiera ser cómo se comporta el campo eléctrico en el conductor. Por otro lado, cómo se mueve el campo electromagnético en el conductor. Por otro lado, la relación que tienen estos dos campos. Es decir, la idea es visualizarlo gráficamente, ¿ok? Y así podemos realizar cualquier tipo de temas en simulación de estas gráficas. En la clase pues se dará o se dio, en dependencia de cuando vean este video, los temas específicos para que cada uno pueda realizar el trabajo correspondiente. Para ello también puede ayudarse de la lectura de las bibliografías que se dan a continuación, es decir, en la sección de actividades que debe realizar en la plataforma usted encuentra esta tarea, ¿no? Que dice revisar o leer el capítulo 1 del libro Líneas de Transmisión y el capítulo 3 del libro digital Microwave Engineering. Entonces esos dos libros, esas dos bibliografías se encuentran en la página o en la pestaña inicio de la plataforma. Una vez que ustedes hayan leído y hayan visto los videos y hayan leído los documentos y hayan hecho la tarea, ustedes van a ingresar a la evaluación correspondiente. ¿Ok? Esas son las actividades que tienen para esta clase y por mí terminamos. Yo les agradezco. Tengo el agrado de haberles compartido las expectativas que como estudiante las tuve y espero poder haber llegado con ese mismo entusiasmo a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente actividad.